Damas, y como siempre, gracias por acompañarnos en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a hablar con Alicia Ocampo, quien forma parte de la Secretaría Técnica de la Presidencia de este máximo órgano jurisdiccional, que nos va a llevar a conocer a las mujeres importantes en la historia de los derechos político-electorales en nuestro país, para conocer este camino, este recorrido, para sumergirnos en la historia de los derechos políticos a través de una mirada violeta, es que hoy nos acompaña Alicia Ocampo. Pero antes, ya lo sabe usted, la información. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, participó de manera virtual en el panel Los conceptos de paridad, democracia paritaria y los vínculos con los derechos de las mujeres. Esto en el marco de la segunda reunión regional hacia una ley modelo interamericana de paridad entre los géneros en la vida pública y política, con énfasis en los poderes del Estado de la Organización de los Estados Americanos. La magistrada presidenta dijo que al haber establecido la paridad total en su Constitución como un principio que rige nuestra vida democrática, México se ha convertido en un caso paradigmático entre las naciones americanas y explicó que para llegar a ese punto se ha establecido un marco normativo muy robusto. En otra información, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Senado de la República firmaron un convenio general de colaboración académica a través de la Escuela Judicial Electoral para el intercambio de información, capacitación, actualización, formación académica y profesionalización del personal de ambas instituciones. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, acompañada de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, destacó que este convenio eleva aún más el nivel de la Escuela Judicial Electoral y, por supuesto, del estudiantado, entre ellos senadoras, senadores y cualquier trabajadora o trabajador del Senado de la República en materia político-electoral y de aprendizaje de derechos humanos. El magistrado de la Mata Pizaña refirió que en los últimos 6 años la EJE ha educado a 500,000 de personas en doctorado, maestría, especialidad y diversos diplomados y cursos provenientes de diversos sectores de la sociedad. En otra información, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no se actualiza el impedimento planteado para que el magistrado Felipe Fuentes Barrera trate asuntos que cuestionan diversos actos relacionados con el proceso electoral extraordinario 2024-2025, dedicado a la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación. En sesión privada, la Sala Superior determinó por mayoría que la causa de impedimento es infundada, ya que ha dejado de existir. Esto implicó un cambio de su situación jurídica. En presencia del magistrado de la Sala Superior Felipe de la Mata Pizaña, se impartió la conferencia denominada La muerte en el México prehispánico, la cual estuvo a cargo del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Matos Moctezuma realizó estudios en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México y obtuvo una maestría en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor honoris causa por la UNAM, título otorgado, por cierto, en 2017. Ha impartido clases y seminarios en diversas naciones. A lo largo de su carrera ha dirigido excavaciones, le comento, de suma importancia en sitios arqueológicos del centro de México como Tula, Teotihuacán, y colaborado en proyectos en sitios mayas y olmecas como Bonampak, Malpaso y Comalcalco, así como el Templo Mayor. En el círculo de lectura del Tribunal Electoral se abordó la obra Casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Contó con la moderación de Enrique Inti, de la Escuela Judicial Electoral, y con la participación de la titular de dicha defensoría, Marta Marina López Santiago. Para finalizar, se realizó una más de las jornadas por los derechos político-electorales que organiza la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La magistrada de la Sala Superior, Janine Otálora Malací, encabezó las actividades ahora en la Ciudad de México. Estuvo acompañada por la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez. Ambas destacaron la importancia
de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los últimos años para dotar de certeza y seguridad jurídica los derechos políticos de la comunidad indígena en nuestro país. Pero vamos ahora a platicar con Alicia Ocampo, que nos va a explicar, como ya le decía, la historia de las mujeres en los derechos político-electorales de nuestro país. Acompáñenos. Usted ya conoce nuestro tema, también está bien informada a través del bloque de noticias, pero le recuerdo que hoy vamos a hablar de mujeres que hicieron historia en materia de derechos político-electorales en nuestro país. Para ello nos acompaña Alicia Ocampo Jiménez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias, Lucy. Un gusto estar contigo y con todo tu público y toda la gente del tribunal. ¡Qué maravilla! Pues te digo, doble gusto para todos, que nos estés acompañando, para todas. Eres integrante de la Secretaría Técnica de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero cuéntanos, ¿quién es Alicia Ocampo? Bueno, yo te puedo compartir también por lo que vamos a hablar, que desde los 20 y tantos años empecé a descubrir el tema de las mujeres, el tema de los derechos de las mujeres y cómo históricamente se nos ha segregado de la participación en lo público, desde el patriarcado romano y luego Europa, México, o sea, porque hice el doctorado en España. Y mi director de tesis sabía mucho del tema y me empezó a sensibilizar y tuve 2 profesoras feministas, 3 yo creo, y siempre estábamos con el tema de derechos humanos y salía el tema de los derechos humanos de las mujeres. Entonces llevo mucho tiempo con esa sensibilidad. Yo hice el doctorado de 24 años, me fui muy jovencita, y a partir de ahí empecé a escribir sobre feminismos y posmodernidad, empecé a ser consultora en los gobiernos sobre estos temas, a capacitar políticas públicas de igualdad, y luego ya con el tema de la paridad y los derechos políticos me apasioné con estas cuestiones. Y fíjate qué interesante, porque yo en 2009 hice una lotería de las mujeres en la independencia y revolución para el Instituto Jalisciense de las Mujeres, ahora es secretaría, pero en ese momento les hice una lotería que gustó muchísimo porque les contaba en pocas palabras o en pocas frases que había hecho un montón de mujeres, eran 32. Y me pedían esa lotería, pero yo no la había hecho, entonces volví a hacer una por iniciativa propia el año pasado, en 2023, y saqué 52 mujeres de la independencia y revolución. Entonces, o sea, que mujeres hay en la exacto, claro que hay, que además sin ellas México no hubiera sido el que es. Y no nos han contado sobre ellas, ¿no? Yo hacía estos materiales y decía, pero ¿por qué no nos contaron sobre ellas si hubiéramos tenido otra visión de quiénes somos como país? En efecto. Bueno, pues por vocación, por pasión, por convicción, así es. Tú estás en este tema. Sí. Y ahora aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál es la indicación de la magistrada presidenta Mónica Soto respecto a visibilizar a las mujeres de nuestra historia? Es una clarísima encomienda de visibilizar qué han hecho las mujeres a lo largo de la historia para promover nuestros derechos. Entonces, este tema de los lentes violeta que lo tienes aquí contigo, también tiene que ver con permitir que se sepa qué hicieron, porque ahí estuvieron. Nadie sabe lo que han hecho las mujeres, la mayoría de las mujeres de este país. Entonces, es investigar, hemos estado haciendo investigaciones, dando contenido a qué hicieron estas mujeres, y bueno, uno de los grandes frutos fue el Museo Interactivo de las Constituciones, que tenía 11 hombres constitucionalistas, y pusimos a 13 mujeres que también aportaron a la Constitución de este país con este enfoque jusculturalista que también es parte de la argumentación de lo que hicimos en ese museo, en el cual se está visibilizando que las mujeres estuvieron ahí en muchas épocas históricas. Tenemos de la independencia, de la reforma y de la Revolución Mexicana, e incluso después. Amalia González Caballero, por ejemplo, fue la mujer que consiguió por encomienda de Ruiz Cortines, cuando él llega a la presidencia le dice, es que casi no me piden las mujeres, 1952, casi nadie me pide de las mujeres tener derecho al voto, cuando había habido una lucha, pero de verdad profunda, o sea, el Fondo Único por los Derechos de la Mujer y otras asociaciones que habían creado las mismas mujeres, la misma Amalia, eran súper insistentes con el derecho de las mujeres, y todavía Ruiz Cortines le dijo, consígueme 500,000 firmas para creerles y lo vamos a considerar. Esa fue la... Entonces ella se va a todo el país y le pide a sus amigas y a sus redes
y consiguen esas firmas para permitir el voto de las mujeres. Ella también está ahí, ¿no? Entonces tenemos independentistas de la Reforma y revolucionarias que promovieron el voto. Tenemos que decirlo, Alicia, el Museo Interactivo de la Constitución que está aquí en la Sala Superior fue intervenido a petición de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso para que se visibilizaran a través de estos lentes, Violeta, como bien lo dices tú, a todas las mujeres que han hecho posible nuestra historia y desde luego la historia de los derechos político-electorales de todas las mujeres en México. Así es. Vengan, pueden entrar a la Sala Superior y visitar este museo que de verdad se vistió de violeta, había magia violeta en ese museo y hoy es una realidad. Así es. Y bueno, te quiero preguntar, la historia de México, como la de muchos otros países y la del mundo, me atrevería a decir, ha sido patriarcal, la han escrito hombres, la han protagonizado hombres, entonces había esa necesidad de visibilizar a las mujeres, ¿no? A ver, ¿la historia es patriarcal? ¿Sigue siendo? La historia y el sistema jurídico y las prácticas. O sea, yo te puedo contar por las investigaciones que he hecho que es una constante en Europa y en México esta no solamente idea y creencias patriarcales, sino un sistema jurídico que le daba al paterfamilias todo el poder sobre la familia y sobre las mujeres. Cuando una mujer se casaba con el paterfamilias, pasaba a ser su hija y hermana de sus hijos. A ese grado llegaba y eso estaba en el derecho romano. Entonces eso, al ser exportado a América, siguió siendo una constante en la concepción de las mujeres. En 1924, las mujeres de Zacatecas, un grupo de mujeres de Zacatecas dijeron, queremos participar en lo público. Es la única voz que se sabe de aquella época, del siglo XIX, de mujeres que dijeron, queremos participar en la vida pública de nuestro país. Las independentistas eran unas apasionadas de participar en lo que se llamaría después soberanía nacional, ¿no? Ellas querían tener más autonomía respecto a la corona porque la gente de la península, o sea, la gente de España, de raza pura, por así decirlo, que también son muy mestizos en otro sentido, ¿no? Claro. Pero decían, es que no vamos a tener posibilidades de que en este país haya desarrollo. Entonces ellas empezaron a convencerse y a participar por la causa de la independencia respecto a la corona. Pero ninguna, no se sabe que ninguna haya dicho, oye, y también yo quiero votar y quiero ser votada y quiero participar en la vida política. O no lo visibilizaron. No está registrado, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que mujeres como Gertrudis Bocanegra, por ejemplo, murió fusilada y en el patíbulo, a punto de ser fusilada, gritó, no fallezcan, o sea, llegará el día de la libertad. Esas fueron sus últimas palabras, y en el camino iba convenciendo a la gente de que se uniera a la causa independentista. En vez de rogar por su vida, sus últimas palabras fueron de convicción por la independencia, ¿no? Entonces podemos saber de muchas mujeres que en todas las épocas han sido convencidas, pero el fenómeno más fuerte de los derechos político-electorales empezó a finales del siglo XIX y en la Revolución. Alicia, déjame hacer una pausa aquí en este momento claro para seguir platicando contigo, que está interesantísima esta plática, porque también se concebía el voto como lo concebía el patriarcado. Para hombres nada más. Ajá, para hombres. Entonces vamos a seguir platicando de todo esto, pero después de la pausa, un alto aquí y regresamos con Alicia Ocampo. Claro que sí. Alicia Ocampo está platicando con nosotros acerca de esta concepción patriarcal de la historia, pero también del voto, de tener esa participación política desde la perspectiva patriarcal. Eso evidentemente ha cambiado, gracias a Dios, desde 1953, pero ahora tú dime, tuvo varios intentos, tuvo varios pretextos, tuvo varias barreras, podemos decirlo así, pero se lograron derribar. Cuéntanos, grosso modo, ¿cómo fue eso? Es que nos tienen que contar, Lucy. Mira, desde finales del siglo XIX ya había intentos de las mujeres de aportar a su país más allá del hogar, ¿no? Estaban Laureana Wright González, estuvo Dolores Correa y Zapata, y Rita Cetina. Rita Cetina fue una profesora que sacó una revista, La Siempre Viva, y además una escuela para niñas, y en la tarde una escuela de artes para niñas. Era una mujer
súper promotora de los derechos políticos, tan poderosa, tan incidente, que fíjense, de las 4 primeras mujeres que fueron elegidas en cargos de elección popular en Yucatán, porque ella era yucateca, Rosa Torre González, Beatriz Peniche Zavala, Elvia Carrillo Puerto y Raquel Cicero, todas habían sido o alumnas o colegas de Rita Cetina. O sea, esa fue la fuerza de Rita Cetina. Mujeres que estaban convencidas de sus derechos. Por ejemplo, Elvia Carrillo, en cuanto se permitió el divorcio, se divorció. O sea, eran mujeres que decían, yo quiero ejercer mis derechos, y estaban siendo pioneras de los derechos. Entran a tomar su cargo, bueno, primero Rosa Torre en 1923 y luego en el 22, me parece, 23, después entran estas 3 diputadas, las primeras diputadas locales, matan a Felipe Carrillo Puerto y amenazan a todas, especialmente a Elvia, para que se vaya. O sea, ella tuvo que huir de la ciudad porque la querían matar también, igual que a su hermano, y dejan el cargo al año, ¿no? Pero ellas dejaron la vida. Dejaron todo. O sea, Elvia Carrillo Puerto, además, no ejerce un año como diputada, se va a San Luis Potosí, gana las elecciones, ella y su titular ganan las, porque tenía suplente mujer, perdón, ella era titular y tenía suplente mujer, y no las permiten ejercer porque sucedió algo en el contexto de los derechos políticos en ese sentido. En 1917, cuando Ermila Galindo empieza a promover el derecho al voto, presenta una ponencia, y hubo un diputado de Guerrero que también presentó ponencia en el constituyente del 17 para que se permitiera que las mujeres votaran y fueran votadas. Entonces, al presentar su iniciativa, la redacción de la Constitución quedó como en plural masculino, pero no decía las mujeres no pueden. Es que antes era así, ¿eh? Exacto, decía nada normal, ¿no? Entonces ella dijo, pues no está claro que a mí no me dejen. Ella se lanza para ser candidata, pero en 1918 sale la ley electoral. Y la ley electoral sí decía, literalmente, solo pueden ser candidatos los son varones. Entonces, ¿qué pasa? Que Elvia se lanza en el 20 algo, no me acuerdo si es 23 o no, 24, 25, creo que se lanza de candidata y le gana. Y el colegio electoral le dice, no, porque eres mujer y la ley electoral lo prohíbe. Eso no le pasó a Elvia, por eso Elvia se presenta y aunque no gana la elección, pudo haber sido diputada porque no había todavía la reforma en la ley electoral donde decía que no podían ser votadas las mujeres. Exacto, que tenía que ser varones. Alicia, estás diciéndonos exactamente lo que pasó, pero tenemos que llegar a un punto en 1939, en donde se quedó en la mesa el proyecto, a punto, y una gran razón. Mira, lo que pasa es que cuando Lázaro Cárdenas entra como presidente, el 39 era su último año, ya estaba a punto de salir. Durante los 5 o 6 años anteriores, fortaleció mucho a lo que se llamó el Fondo Único Pro Derechos de la Mujer, que era una asociación más o menos externa al gobierno, pero muy cerca del gobierno, socialista. Ahí estaban Cuca García, Elena Torres, la misma Elvia Carrillo, estoy hablando de los dos para que no se me olvide ninguna, se me va a olvidar alguna seguramente, mujeres muy poderosas que estaban promoviendo los derechos políticos de las mujeres y que fueron incidiendo incluso en el grupo de abogados que le ayudaban al presidente para que se diera el paso al voto de las mujeres. Lo que pasa es que en esa época fue por primera vez el voto en España. Fíjate cómo seguimos todavía con la madre patria de sombra, porque entonces cuando se permite el voto de las mujeres en España gana la derecha, ganan los grupos conservadores, y los grupos revolucionarios alardeaban de ser progresistas y decían, si damos permiso, si se abre el voto a todas las mujeres de México, había la creencia y una cierta, como un cierto consenso, incluso de las mujeres, también, de que la mayoría de la población de mujeres estaba manipulada por el clero católico mexicano. Entonces dijeron, les vamos a dar el derecho al voto y va a ganar la derecha y vamos a tener regresión en nuestro movimiento de izquierda, un movimiento progresista, por así decirlo, de su época, revolucionario. Y cuando, por ejemplo, Elvia Carrillo Puerto, Ermila Galindo Acosta defendía fehacientemente la capacidad de las mujeres en su revista Mujer Moderna, en los 2 congresos de Yucatán que ella organizó, que la gente no sabe, pero el constituyente del 17 se hizo en el 16, empezó en diciembre. Bueno, en ese año, en enero y en diciembre, fueron los 2 congresos feministas de Yucatán que promovió Ermila, junto con el general Alvarado, porque quería que las mujeres tuvieran fuerza para decir que merecían el derecho al voto, a votar y ser votadas. Me estoy regresando al 16, porque lo que sucede es que en el mismo Congreso Feminista, las mujeres, hubo 60, me parece, mujeres que dijeron que las mujeres no debían de ser votadas. En el mismo Congreso no hubo consenso.
Entonces Hermila estaba con su grupo, porque ya tenía la revista Mujer Moderna y ya estaba promoviendo un montón los derechos de las mujeres, los derechos políticos, y tenía resistencias dentro del grupo de mujeres. Y cuando ella empieza a vindicar ese derecho, varias revolucionarias incluso le decían que no, que las mujeres no tenían capacidad para participar en lo político. Y vámonos ahora a 1953. Ahí, ¿qué fue lo que sí permitió que hubiera el voto de las mujeres? Fíjate que pasaron varios sexenios en los que este tema se quedó en impas. Por una parte, visiones conservadoras de los gobiernos, por otra parte, un poco de problemas. La guerra mundial también afectó, ¿no? Se crearon, por ejemplo, brigadas de mujeres para ayudar, porque México, sí, si nos ponemos a investigar, hubo muchas cosas que pasaron en México por el miedo de que Alemania llegara a invadir a México por esta situación que ya sabemos, ¿no? Entonces, ahí se puso un impasto del tema de los derechos políticos, pero Amalia González Caballero siempre fue constante y empezó a tener liderazgo en la Comisión Interamericana de Mujeres. De hecho, en la época que se permitió el derecho al voto, ella era presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres y además ella fue la primera embajadora de México. La primera embajadora, así es. Y fue la primera en tener un cargo público en el gobierno federal. Una mujer con mucha incidencia, que te digo que fue puente entre Ruiz Cortines y la anterior me parece que era Ávila Camacho, creo que fue Ávila Camacho, sí. Ay, no me acuerdo. Primero se permitió el voto municipal con Miguel Alemán, pero siempre era la lógica de, ay, es que como las mujeres nos cuidan, nos aman, nos protegen, están en la casa, pues entonces vamos a dejar que voten municipalmente. Cuando se permite el voto de las mujeres a nivel federal, el discurso era muy parecido. Si tú te pones a leer lo que decían, y es que han ayudado a sus maridos, y es que son abnegadas, y es que la patria necesita de ustedes porque son las madres de nuestros líderes. Bueno, esta era la lógica que había sobre los derechos de las mujeres. Entonces, todo esto que había dejado el Fondo Único Pro Derechos de la Mujer se apagó cuando se fue Cárdenas del gobierno. Las mismas líderes empezaron, las mujeres, Cuca García, Elena Torres, perdón. Había congresos feministas ya más débiles, porque en la época de Lázaro Cárdenas estuvo muy álgido. Elena Arismendi, por ejemplo, hizo una liga de mujeres feministas hispanas e hispanoamericanas. ¿Qué clase nos estás dando? No, es que es impresionante, ¿por qué no nos cuentan sobre ellas? Al tiempo, y tenemos ya casi 3 minutos. Perfecto. Nada más. 1953 conseguimos el voto, han pasado 71 años. ¿Y por qué el Tribunal Electoral tiene esa obligación, esa vocación de visibilizar a las mujeres que nos dieron la posibilidad de votar? Porque consolidar la historia en el presente precisa que recojamos a las ancestras. Las ancestras nos dejaron un gran legado. No te hablé de Dolores Jiménez y Muro, que hizo una liga de mujeres y que decía, las mujeres tienen que dar más allá del hogar. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Cuña Rossetti, que eran 3 periodistas, las 3 estuvieron en la cárcel 3 veces. Y en algún momento, Juana se separó un poquito del voto, pero todas las demás decían, es que tenemos que tener derecho a participar en lo político. Fueron generalas, fueron coronelas, no les dieron reconocimiento de sus cargos en la revolución. Entonces hay que recogerlas para nutrirnos de ellas, para recuperar lo que hicieron y también nosotros decir, hay que darles continuidad y esta es la tarea que está encomendando la presidenta del Tribunal Electoral. Estamos a 2 minutos de concluir, estamos en la punta más alta de lo que queríamos conseguir, claro, con una presidenta mujer. Cuéntanos. Y una sentencia, por ejemplo, la de 2021, que de hecho fue ponencia de nuestra presidenta, en ese año 2021 fue la legislatura de la paridad, porque se hicieron ajustes en la representación proporcional para que fueran 250 diputadas y 250 diputados. Si estamos paridad en la cresta, ¿qué sigue? Profundizar con contenidos. Me parece que por eso es tan importante, gracias Lucy por este espacio, a todo el equipo, porque se necesita saber el contenido de aquello que se promueve. No podemos simplemente decir, ay sí, la etiqueta, ¿no? O el logro de algo sin contenido. Y justo esta es la encomienda de la presidenta, no es solamente decir lo que hay que hacer, sino a quién hay que agradecer, a las ancestras que tanto dieron por la matria, ¿no? No solamente por la patria, sino también por la matria, y también porque hay que darle continuidad a todo esto. Ya tenemos la democracia paritaria, pero tenemos que tener en el tuétano actitudes democráticas, prácticas democráticas y libres de violencia. Por eso los colorcitos, ¿no? El morado de la igualdad, todos los emblemas, y el naranjita de la vida libre de violencia, y hay que encarnarlo. Y una sentencia del Tribunal Electoral también asegura que en 2030 habrá mujeres compitiendo por la presidencia. Pues ojalá que sí. Ojalá que sí, yo confío que las mujeres mexicanas lleguen a ese momento. ¿Tú soñaste ver todo esto? Fíjate que me estaba acordando, cuando yo hice esa lotería en el año 2009, la primera lotería,
yo decía, yo creo que yo me voy a morir y apenas voy a empezar a ver unas plantulillas en el suelo, ¿no? De todo lo que estamos sembrando. Y te puedo decir sinceramente que estoy viendo árboles y además me está tocando agarrar frutos, ¿no? Entonces eso me da muchísimo gusto y encontrarme con personas, mujeres y hombres que tienen convicción por esta vida sí, ¿no? Con la igualdad y la vida libre de violencia. Así es que gracias, Lucy. No, hombre, Encantada. gracias a ti, Alicia Ocampo Jiménez, que está como integrante de la Secretaría Técnica de la Presidencia del Tribunal Electoral. Nosotros despedimos este programa. Gracias, Alicia, gracias a ustedes y ya sabe, tenemos una cita la próxima semana aquí en Justicia Electoral a la Semana.